Acabamos de escuchar música de Emmanuel Chabrier, que nació en Francia en 1841 y falleció en 1894. Selección de las piezas pintorescas para piano de 1880 con la interpretación de Georg Ravel. Esto fue editado en Alemania en 1994 por el sello Naxos. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800 7028 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJ Edomex, disponible de manera gratuita. Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Ve por tu INE para poder votar este 4 de junio. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE. Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente. Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Todos los martes a las 13 horas por el 860 de AM. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Habla Ale del Moral, precandidata a gobernadora del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional. Se buscan valientes, así es, valientes. Valientes que sean capaces de dar la vida por su familia. En el Estado de México hay millones de valientes que protegen, que cuidan y que creen que lo bueno está por venir. Soy Ale del Moral, soy una mujer valiente y voy a proteger a tu familia. Mensaje dirigido a las y los delegados de la Convención Estatal durante el proceso interno para la selección y postulación de candidato o candidata a gobernadora del Estado de México, PRI. Porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos, por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos, como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016. Y no solo eso, logramos que tengas más vacaciones, un mejor salario y más días de vacaciones te van a caer muy bien. Olvídate de tener solamente 6 días. Ahora tendrás 12 desde el primer año de trabajo. Movimiento Ciudadano. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Radio. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su espacio Consultorio Fiscal, un espacio de la Facultad de Contaduría y Administración. Pues como ya es costumbre, estamos iniciando con el tema de los cambios anuales. Ya empezamos la semana pasada con las reformas fiscales, parte de las reformas fiscales, no hay muchas, pero por lo menos hay algunas cosas que, como nos escucharon la semana pasada, se difirió su entrada en vigor para este 2023. Como es el tema de las nuevas cuotas en materia de seguridad social que se comentaron ampliamente la semana anterior. Y ahora pues toca el turno a la resolución miscelánea fiscal. Aparentemente no hay reformas fiscales y sin embargo a través de la resolución miscelánea se modifican muchas cosas que tienen impacto en el cálculo de las contribuciones, en la causación o no causación del impuesto, en el régimen que me toca o que puedo aplicar de acuerdo a mi actividad, etcétera. Y pues ese va a ser el tema del día de hoy, la resolución miscelánea fiscal que se publicó el 27 de diciembre de 2022, que tiene vigencia durante todo este año 2023. Y todas son estas reglas que publica la autoridad en materia fiscal. Pero antes de iniciar el programa, les vamos a recordar que, como siempre, ya se está haciendo costumbre, vamos a regalar 2 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal. Son suscripciones semestrales a la revista Consultorio Fiscal. Para que usted pueda obtener una de estas 2 suscripciones,
tendrá que responder correctamente a la pregunta que se hará en el transcurso de este programa. Entonces, esté al pendiente, manténgase atento para que cuando hagamos la pregunta usted pueda responder sin problema y se lleve una de estas 2 suscripciones que se van a entregar a las personas que respondan correctamente a esta pregunta. Para tal efecto, bueno, tenemos teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 y un número 800 505 26 88. Repito, 55 55 36 89 89 y 800 505 26 88. Pues antes de iniciar con nuestro tema de hoy, vamos a la siguiente cápsula para entrar en materia. Vamos a la cápsula Cuentas Claras. XEUN AM 860 Radio UNAM. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Resolución Miscelánea Fiscal 2023. El 27 de diciembre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria, dentro de su ámbito de competencia, publicó, como sucede anualmente, la resolución que agrupa aquellas disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los relacionados con el comercio exterior, cuya finalidad es permitirles a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada. En este sentido, consideramos importante destacar que las reglas contenidas en dicha resolución que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no deben generar a los contribuyentes obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales, ya que su función se limita a detallar y precisar la regulación correspondiente y no a corregir disposiciones o procedimientos legales. No pasamos por alto el hecho de que pudieran existir casos de excepción en los que el legislador hubiese otorgado determinadas facultades al propio SAT mediante el uso de la figura de cláusula habilitante. De ser este el caso, la propia autoridad debe limitarse a cumplir con el alcance previsto por la propia cláusula y siempre bajo el respeto a los principios de subordinación jerárquica y reserva de ley. Cuentas Claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. 55 55 36 89 89. Lada 850 52 688. Consultorio Fiscal Radio. Pues ya estamos de regreso y antes de iniciar les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su generoso apoyo para la realización de este programa. Está con nosotros el maestro Abraham Levy Alcántara. Bienvenido, Abraham. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, especialista fiscal, también egresado de la misma, es catedrático en la Facultad de Contaduría y en la Facultad de Derecho, es coordinador de una de las secciones de nuestra revista Consultorio Fiscal y socio del despacho Alevaldi Asesores. Pues bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Pues, ¿qué quieres hablarnos de la resolución miscelánea en general y particularmente de la de 2023, por favor? Claro que sí, muchas gracias, maestra, y bueno, pues un honor y gracias por la invitación. Y bueno, pues hay algunos temas que, aunque dirían nuestros amigos, no hay muchos cambios, no hay muchos ajustes, pero esos pequeños detalles, es como dicen por ahí, los pequeños detalles hacen los grandes amores, y en ese sentido, bueno, pues la autoridad nos ha dado algunas cuestiones en particular que tenemos que estar revisando, que tenemos que estar viendo y que algunas afortunadamente favorecen a nuestros queridos amigos. Por ejemplo, el caso de los reciclos, los de régimen simplificado de confianza, que tuvieron una pequeña prórroga, un pequeño ajuste. Bueno, algunos ni siquiera sabían en relación a la firma electrónica, que tienen un periodo adicional para generar la firma electrónica, para ir a visitar a las oficinas del satánico, que incluso ya nos publica que ya tiene más citas, como 3 citas más, pero bueno, pues ya para no estar en el lugar 11,000, 16,000, 45,000 de la lista de espera, pues ahí para que la vayan picando a la computadora y que puedan generar su cita rápidamente, y que antes del 31 de marzo de 2023
puedan estar generando su firma electrónica, puedan generar con ella sus sellos, sus certificados de sello digital y puedan estar ya cumpliendo con la disposición expresa que nos señala en esta modificación la resolución miscelánea para este año. Ajá. Bueno, tenemos varios cambios en este sentido. Si te parece, bueno, uno de los cambios que medio platicamos la semana pasada, pero se quedaron a medias, fue el tema de que hay nuevas tarifas del impuesto sobre la renta para personas físicas. Es cierto, el anexo 8, bueno, pues atendiendo un poquito a la situación de la inflación y dos, bueno, pues tratando de favorecer de alguna manera a las personas trabajadoras para que no se vean tan impactados por este efecto. Entonces, bueno, pues hay una modificación importante al anexo 8, tanto en las tablas, en las tarifas, en la integrada. Tiene esa modificación donde los rangos se hacen un poquito más amplios, las tasas más bajas le llegan las tasas un poquito quedan más. Iguales, ¿no? Sí, la tasa queda igual, Ajá. Los rangos sí quedan un poquito más amplios para favorecer. Y eso hace que bajes tu impuesto, ¿no? Así es. Entonces, esto se da cuando la inflación acumulada desde el último cambio es superior al 10%, lo cual le ocurrió en este caso. Exacto. Pues simplemente la inflación del 2000, bueno, que afortunadamente ya vamos a la baja en materia inflacionaria. La inflación con la que cerramos el 2022 fue 7.82%, pues más de lo que ya veníamos trayendo de niveles del 8, ya ahí vamos poco a poco, pero ahí vamos bajando la inflación, ¿no? Entonces esto motiva entonces la actualización de las tarifas, que por ley se tiene que hacer cuando se acumule una inflación de más del 10%, ¿no? Entonces tocaba en este 2023, nada más se actualizan las tarifas, no la tabla del subsidio. Así es, sí, nada más. Y eso hace que, bueno, si tu salario queda igual, pues obviamente vas a pagar menos impuesto porque el rango en el que vas a quedar va a ser más, con una tasa impositiva más baja, o si llegas a ganar más, pues a lo mejor pagarías menos impuesto del que pagarías con la tabla anterior, ¿no? Con la tarifa anterior. Así es, nuestros amigos a lo mejor van a poder ser más felices, aunque sea 5, 10, 20, 50 pesos, van a poder recibir en efectivo una cantidad un poquito mayor. Ahora platicábamos que, bueno, pues han subido mucho los salarios mínimos en este caso, y el salario mínimo para este año quedó en 207 pesos, si no mal recuerdo, y el de la frontera norte pues quedó todavía mucho más alto, quedó en 312,41 pesos. Estamos hablando de que por 30 días, que es por hablar de 30 días, pero realmente el promedio de días por mes en un año es de 30.42. Estamos hablando como de 6,000 pesos, ¿no? 6,000 y pico de pesos para la zona de la Ciudad de México y demás. Y para la frontera norte estamos hablando pues como de 9,000 pesos, más o menos. Eso significa que ya no va a haber derecho al subsidio para el empleo para los trabajadores que ganen salario mínimo en la zona fronteriza norte del país, porque recordemos que el subsidio para el empleo tiene un tope máximo de 7,000 pesos, 7,382 si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, obviamente, al exceder de este monto, pues ya no se tendría derecho al subsidio para los trabajadores que ganan salario mínimo en la región fronteriza norte. No así el resto del país, que todavía cae en el rango. ¿Qué pasa entonces con el cálculo, si es que hay cálculo de impuesto o no, de los trabajadores que ganan el salario mínimo en la región fronteriza norte o en el resto del país, si hay retención o no del impuesto? Porque hay mucha gente que está inquieta por este tema, ¿no? Sí, aquí creo que la autoridad sí tendría que manifestarse con una regla y tendría que sacarla ya porque ya pues la primer quincena, ¿no? Para nuestros amigos, algunos ya debieron haber recibido su primer quincena porque estamos frente a esa disyuntiva. Pero no se le retiene impuesto al salario mínimo. Es correcto, o sea, por disposición o sea, ahí sí no se de necesita ley, regla, ¿no? Así es. La Constitución, la Ley Federal del Trabajo, etcétera, y la ley del ISR van en ese mismo sentido. El artículo 96 así lo establece, ¿no? No se le hace retención a quien en el mes únicamente obtenga el salario mínimo, ¿no? Sí, aquí hay contribuyentes que para evitar esa práctica y para evitar cualquier suspicacia le pagan 5 o 10 centavos, un peso más. Y entonces ya no tienen como ¿Cómo sin para lugar a qué? dudas. No, bueno, sería más por el seguro social más que por el tema de la ley de la ISR, ley del impuesto ¿no? sobre la renta. Ajá. Sí, para evitarlas, en este caso ya por rebote impuesto sobre la renta, pero para efectos del seguro social, y entonces ya hacerle la retención correspondiente al trabajador. Ajá. Entonces aprovechan. Pero bueno, a ver, entonces poniéndonos sobre la mesa, ¿el salario mínimo genera impuestos sobre la renta?
En este caso, bueno, pues por disposición expresa de ley estaría constitucional, ¿no? Así es, ¿no? Ajá. Así es. Ajá. Ahora, en el caso del salario mínimo de la región fronteriza norte, no va a haber ISR, tampoco va a haber subsidio para el empleo. No alcanza. No alcanza. Y en el caso del resto del país, ¿va a haber impuestos sobre la renta? No, porque gana el salario mínimo. Ajá. ¿Y va a haber subsidio para el empleo? Sí le alcanza, tiene un pequeño margen. Todavía caen en el margen del subsidio para el empleo. Ahora, y el tema, hay dos posturas, ¿no? Si quieres plantearlas respecto al subsidio, al subsidio para el empleo en combinación con el ISR. Ok, en la inteligencia de que hay una posición donde va de que se entrega directamente todo el subsidio al empleo, siguiendo el punto que como es exento, entonces bueno, pues que no está exento, el salario mínimo no está exento, ¿no? Porque el artículo 96 dice, si en el mes no ganas, es como el seguro social, si no ganas más del salario mínimo integrado, con las prestaciones mínimas de ley, pues no paga cuotas el trabajador. Y en materia de ISR, si el trabajador no gana más del salario mínimo, no se le hace retención del salario, del ISR. Entonces, en ese caso no es que esté exento, porque si fuera un vendedor que al mes siguiente sigue ganando salario mínimo y gana comisiones sobre ventas, pues desde el primer peso del salario mínimo hasta el último peso de sus comisiones van a ser base de impuesto. O sea, la condición es nada más para quien en el mes no percibe más del salario mínimo, pero no porque el salario mínimo esté exento, sino porque no se le hace retención, ¿no? Sí, entonces en este caso, bueno, una de las posiciones es, se hace el cálculo y la diferencia sería la que se estaría entregando. Sería la segunda postura. Sería la segunda. La primera es, no le aplico la tarifa del ISR al salario mínimo, no se le calcula impuesto por lo que dice la ley, que no se le hace retención y que la retención se calcula con la tarifa y pues si no hay cálculo, si no se le retiene, pues no hay cálculo de la tarifa, aplicación de la tarifa, y entonces el subsidio para el empleo se le entrega directo, tal cual, sin restarle un peso a lo que le corresponde en la tabla, ¿no? Que serían creo que 253 pesos más o menos para el salario mínimo por 30.42. Y en cambio la otra postura es si hay cálculo del impuesto. Y la diferencia es la que se le entrega. Lo que salga de impuestos se le resta el subsidio para el empleo. Y si sale mayor el subsidio para el empleo, se le entrega la diferencia al trabajador. Y si sale mayor el cálculo de impuesto que hice. Bueno, pues ahí tendría, si está dentro del salario mínimo, pues no tendría que retenerse. O sea, es un cálculo nada más para quitarle subsidio al empleo al trabajador, no para retenerle. Sí, esa es la otra postura. Así es. Al final del día le termina entregando algo. Poquito. Bueno, quién sabe, no sé, ahorita no he hecho el cálculo con el salario mínimo, con la tarifa nueva, cómo quedaría el impuesto con relación al subsidio que le corresponde al trabajador, porque cada vez es más bajo el subsidio, tiende a cero. Entonces, pues habría que hacer números. No estoy segura de si le entregamos subsidio o no con el digo, no he hecho ese cálculo. Creo que son como 5 o 10 pesos. ¿Sí? O sea, sí de es muy poquito. subsidio para el empleo. Ya. Sí, alcanza algo. Ya. Bueno, pues habría que verlo, pero sí son esas dos posturas posibles, viables legalmente. A esto es a lo que te refieres, que la autoridad debería emitir una regla. Sí, debería de ajustarlo y debería o por lo menos tener un criterio, un criterio para precisamente definir esta situación y que el contribuyente también tenga claridad y el trabajador al final del día ya con esa certeza sepa si va a recibir o no va a recibir. ¿No? Pues sí, pero ya casi prácticamente desaparece. Que muchos dicen es que ¿por qué no actualizaron la tabla del subsidio para el empleo? ¿Por qué tiende a desaparecer? Yo recuerdo que cuando nace el crédito al salario, por ahí del año 93, si no mal recuerdo, la exposición de motivos lo que decía era que dado la pérdida de poder adquisitivo que habían tenido los salarios por toda la época inflacionaria que habíamos vivido, fueron los años en los que la inflación llegó a ser más alta, estábamos hablando de inflaciones que tú recuerdas del... el acumulado del 82 al 88 fue 1,300%. O sea, sí fue demasiado. Fue demasiado de inflación. Entonces, en este caso, lo que planteaban esto, que se dio en uno de los pactos de estabilidad para la economía y el empleo, no sé qué, se crea este crédito al salario que fue el antecedente, uno de los antecedentes del subsidio al empleo, porque antes estuvo otras disminuciones al impuesto. Y lo que decían era que
que pues el salario había perdido poder adquisitivo por la inflación y que estaban conscientes de que los patrones, los empleadores no podían incrementar el salario porque eso iba a generar inflación, entonces que quien iba a absorber el impacto era el gobierno a través del crédito al salario, y después se hizo un subsidio para el empleo, etcétera, ¿no? Entonces fue como una especie de indemnización por la pérdida de poder adquisitivo del dinero, que ahorita, bueno, el salario se está incrementando, ¿no? Sí, ha ayudado muchísimo al trabajador esos incrementos del salario mínimo en los últimos 4 años. Sí, que desde el año 2017 empezaron con ya con incrementos del 2016, empezaron con incrementos, 2017, empezaron con incrementos arriba del 4%, del 9%, del 10%, etcétera, y fue a partir ya del 2019 en que empezamos ya con el 16%, 20%, y ahorita para este año fue precisamente el 20%, ¿no? Sí, muy, diríamos muy generoso, muy, creo que hacía falta ese incremento para que justicia social. Definitivamente, maestra. Que ahora también no quiere decir que los empleadores necesariamente suban los salarios, más bien habrá mucha gente que se está acercando al salario mínimo, ¿no? Que antes ganaban más del salario mínimo y a lo mejor ahora ganan más cerca del mínimo, ¿no? Sí. O que por lo menos les sirve de parámetro para decir, bueno, pues oye, gano 6,000, 7,000 pesos, pues sube un poquito, ¿no? Sí. Bueno, ahora de las cosas urgentes por temporada, porque estamos en el mes de enero, porque normalmente en enero se vence el plazo para ejercer opciones, etcétera. ¿Qué recomendarías a nuestros radioescuchas? Bueno, pues ahorita nuestros amigos del régimen simplificado de confianza, los que el año pasado no tuvieron la oportunidad de acceder a él, este año se puede acceder siempre y cuando cumplan los requisitos, pero en ese sentido lo que necesitamos es presentar un aviso. Aquí acérquense a su asesor, échenle lápiz, hagan la comparativa en cuanto al régimen donde se encuentran. Puede ser a lo mejor un régimen de incorporación fiscal, un régimen de actividad empresarial o un régimen de arrendamiento incluso, y hagan el cálculo, y si les conviene cambiarse al reciclo, hay que presentar el aviso a más tardar al 31 de enero de este mes. No hay prórrogas, no es un día entre semana, así que, y además la saturación del sistema, bueno, pues nos puede llevar a que no lo logren, así que si ya tenían esa decisión, si ya lo estaban trabajando y si ya habían tenido el análisis, adelante, tienen que presentar su aviso correspondiente. En ese sentido también, si esto es no han únicamente hecho, para personas físicas. Personas físicas que vienen tributando, o bueno, que vieron esa posibilidad, sí, porque también tenemos reciclo para personas morales. Que ahí no es una opción, ahí es un estímulo fiscal obligatorio, ¿no? Así es. Pues así quedó, ¿no? Ajá. Sí, te estimulo porque así lo digo yo. Bueno. No, pues porque viene el título de estímulos fiscales, pero es obligatorio. Así es. Ajá. Sí, bastante sui generis, ¿no? Pero bueno. Y en el caso de las personas físicas es un estímulo optativo. Opcional. Así es. Sí, entonces, y esa opción no a todos les acomoda, porque va a haber gente que tiene muy altas deducciones y bueno, pues en ese caso les convendría mantenerse en el régimen que se encuentran tributando, o en el caso del régimen de incorporación fiscal, si llevan, a lo mejor están en el segundo, tercero, cuarto año, quizá comparativamente todavía les siga funcionando mantenerse en el régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué les conviene? Porque como pueden aplicar las deducciones autorizadas y aparte tiene un estímulo particular en la disminución al final del día del pago del impuesto, ya vamos a decir, no pagan el 100% del impuesto, sino van teniendo una disminución. En el primer año tenían una de 90, una de 80, una de 70, así conforme iba pasando cada ejercicio. Entonces, bueno, pues si la comparamos en un segundo o tercer año donde tienen un 70%, por ejemplo, versus la tasa que tengan en el reciclo, a lo mejor podría ser todavía benéfico mantenerse en el régimen de incorporación fiscal. Y sobre todo, bueno, eso es para ISR, ¿no? Ajá. Pero sobre todo yo creo que además les conviene en el tema del IVA, ¿no? Y del IEPS. Ah, sí, porque en IVA y en IEPS siguen, o sea, es impuesto sobre la renta, IVA y IEPS, a diferencia del reciclo. El reciclo solamente es para impuesto sobre la renta. Entonces, en ese sentido, las personas tendrían que estar ubicándose en los supuestos para obtener las deducciones autorizadas, y en esa directriz el impuesto sobre la renta, o en el caso del IEPS. Sobre todo que los beneficios se aplican en la venta al público en general, ¿no? En IVA y en IEPS son los mismos descuentos que se aplican en ISR, es decir, el primer año
100, 90, 80, 100% un año, 90 el segundo, 70, 80 el tercero y así sucesivamente hasta llegar a cero. Entonces les permitieron conservar los derechos hasta llegar a cero de descuento. Pero donde les podría convenir sobre todas las cosas sería en IVA y en IEPS, ¿no? Particularmente. Sí, entonces lo tienen que revisar para ver cuál les conviene. Tienen que hacer esta evaluación general de los 3 impuestos, si venden o no venden al público en general, etcétera, ¿no? Sí, esas consideraciones. Y si no rebasaron los 3,5 millones. Y si están en cumplimiento. Si están en cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales, es decir, si presentaron todas sus declaraciones en tiempo y forma. Ahorita recuerden que estamos presentando la de diciembre y si cuentan ya con su firma electrónica. El tema del buzón tributario y la firma electrónica tiene una afectación para todo mundo en este sentido. ¿Nos quieres hablar de esto? Sí, con todo gusto. Y precisamente despegando a partir de esta parte de reciclo, pero para todos los contribuyentes, bueno, tener actualizado el buzón tributario que se amplió. Tenemos fecha máxima 31 de diciembre de 2022. Se amplió 3 meses más, buzón tributario. Actualicen, amigos, sus medios de contacto, ya sea el teléfono, ya sea el número, el correo electrónico, hay que actualizarlos. Hay algunos contribuyentes que en algún momento lo actualizaron hace 4, 5, 6 años y cuando lo revisamos nos encontramos con la sorpresa de que no está ubicado, no lo tienen. Entonces fue muy raro, ¿no? Porque ya a mí me pasó, nosotros así como, ¿qué tal fecha? Cumplimos. Y de repente otra vez, es que su buzón tributario no está activo. ¿Cómo que no está activo? No está actualizado. Y veías y todo lo que habías presentado ya no estaba. Así es, entonces aprovechen para actualizarlo, para adecuar el correo electrónico, porque de repente pusieron el de la novia, el del novio, el del amigo que les ayudaba. El del contador anterior. El del contador anterior, entonces bueno, pues ahora actualícenlo para que los puedan ubicar, porque hay ocasiones en que pues no les van a avisar. Entonces ténganlo actualizado, igual el número de celular, que porque se lo robaron, robo de identidad, porque lo perdieron por algo que ocurrió ahí, también lo pueden actualizar en este momento. Y de igual manera la obtención de la firma electrónica. En ese sentido tenemos el de mis cuentas. Pero bueno, primero la firma electrónica, como decíamos hace unos minutos, tengo la oportunidad de hacerlo hasta el 31 de marzo, pero no lo dejen hasta el 31 de marzo. Tramiten su cita para ir a visitar al SAT, o en su caso si pueden utilizar el SAT ID, el aplicativo del SAT correspondiente, entonces háganlo y van a poder actualizar o van a poder generar su firma electrónica si utilizan el SAT ID sin la necesidad de ir a visitar. Está funcionando bien, porque había muchas quejas en ese sentido de que no estaba funcionando correctamente. Intentarlo. Sí, sí sigue con sus intermitencias, entonces intentarlo. A nosotros lo hemos hecho con algunos amigos y clientes 2 o 3 ocasiones, y ya la tercera, después de que ya grabaron el poema o la letanía o lo que les pusieron, que se vuelve a veces simpático la grabación, porque o no me escucho, o no me veo, o no me oigo, ya que mandan la grabación que les pide el SAT para pues ubicar la identidad. Entonces, bueno, pues ya lo mandan, y si a la primera no se pudo, vuélvanlo a intentar 1, 2, a lo mejor 3 veces, y si no, pues lamentablemente es ir a visitar a la autoridad y con una cita que nos decía que, bueno, pues que hay como 3 citas más liberadas. Entonces, pues es importante entonces tener activos la e-firma, el buzón tributario y eventualmente generar certificados de sellos digitales. Bueno, vamos a continuar con este tema, pero vamos a una pausa y después de la misma continuamos. Consultorio Fiscal Radio. Lo más relevante en pocas palabras. 10 de enero, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente dio a conocer el 10 de enero de 2023 en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 002-2023 que establece el horario hábil de atención de los servicios que proporciona la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Dentro del acuerdo se establece como horario hábil para la atención a las personas contribuyentes de las 9 a las 15 horas, de lunes a viernes. 12 de enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el 12 de enero de 2023 en el Diario Oficial de la Federación el oficio mediante el cual se da a conocer el listado de presentadores de servicios digitales inscritos en el RFC, en términos del artículo 18D, primer párrafo, fracción 1 de la Ley del IVA vigente.
12 de enero, la Secretaría de Economía dio a conocer el 11 de enero de 2023, mediante un comunicado de prensa número 2 en su página de internet, que el panel constituido conforme el tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, TEMEC, dio a conocer el informe final sobre las reglas del origen en el sector automotriz. Conforme a su resolución, el panel determinó que el TEMEC permite a los fabricantes de vehículos considerar a las partes esenciales de un vehículo terminado, motor, transmisión, carrocería, etc., como originarias, una vez que, por separado, dichas autopartes hayan cumplido con el porcentaje mínimo de contenido regional, 75%, utilizando las metodologías alternativas que el mismo tratado establece. Lo más relevante en pocas palabras. XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 801, correspondiente a la primera quincena de enero de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como tema principal, y como ya es costumbre cada inicio de año, Sergio Santinelli Grajales nos ofrece un artículo que compila las reformas fiscales federales para 2023, presentando la información más relevante respecto a la Ley de Ingresos de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, estímulos para las diferentes regiones del país, Ley del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo y salarios mínimos. De igual manera, nos pone al tanto de las más destacadas reformas fiscales para la Ciudad de México para este año que está iniciando. Adicionalmente, podremos encontrar otros artículos con temas como la deducción de pagos en efectivo a trabajadores, vista por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los avisos de préstamo otorgados por sujetos distintos a entidades financieras, el papel del IMSS, sin facultades o atribuciones para notificar por estrados, créditos fiscales a los patrones y, como siempre, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Estos y otros temas de gran interés en el número 801 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Llámanos, nos interesa tu opinión. 55 55 36 89 89. Lada 850 52 688. Consultorio Fiscal Radio. Pues ya estamos de regreso. Si gustas hacer una pregunta para que nuestros radioescuchas, nuestros internautas puedan hacerse de una suscripción semestral de nuestra revista Consultorio Fiscal. Ok, seguro la van a contestar muy rápido, maestra. Bueno, pues de que se trata, los primeros dos que llamen son los que se van a llevar, que llamen y respondan correctamente son los que se van a llevar esta suscripción. Ok, muy bien, pues para que se lleven esta suscripción, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la resolución miscelánea para el ejercicio fiscal 2023? Exactamente, la fecha de publicación de la resolución miscelánea la dijimos al principio de este programa y seguramente muchos la conocen, entonces llámenos y obtengan esta suscripción semestral. Son 2 suscripciones las que las que nuestra facultad va a regalar, así es que llámenos y contesten correctamente. Pues bueno, continuamos con el tema. Antes de ir a la pausa, platicabas del buzón tributario, de la e-firma. Me gustaría recordarle que cuáles son las formas que tienen para facturar, para firmar sus CFDI, sus CFDIs emitidos, las personas físicas, porque son un caso diferente al resto a las personas morales que tienen otras condiciones. Las personas físicas, ¿cómo pueden emitir sus CFDIs? Bueno, al día de hoy todavía pueden seguir utilizando, y que es una de las formas más sencillas, utilizar mis cuentas.
El programa Mis Cuentas del Así SAT. es. Ajá. Sí, y fue prolongado todavía hasta el 31 de marzo. Es una de las modificaciones o una de las disposiciones que nos establece la resolución miscelánea vigente para este 2023, que como van las cosas, a lo mejor, bueno, no queremos crear falsas expectativas, pero al final del día habrá que estar atentos y habrá que estar preparados. Entonces, en este sentido, pueden utilizar para usar el Mis aplicativo. Cuentas, ¿qué necesitas? Necesitamos la contraseña por lo menos. Nada más, con eso. Es una tu gran RFC ventaja. y tu contraseña. Así es. Lo que antes se llamaba la CIEC, ¿no? Así es, y la CIEC-F, ¿no? La la clave de identificación electrónica confidencial fortalecida, fortificada, coma frutas y verduras, aliméntese sanamente, ¿no? Casi le ponía el nombre. Y que le cambiaron a la contraseña. Ojo, no se confunde esta contraseña con la contraseña de la firma o de la firma electrónica. Es esa parte. Es otra historia, que puede ser la misma, pero son diferentes. La otra se caracteriza precisamente por contener archivos electrónicos. Adicionales. Así es, un archivo que es de extensión .ser de certificado y otra de key en el caso de la llave y la contraseña. Entonces el primero sería que yo puedo estar facturando en el aplicativo del SAT Mis Cuentas, y esto hasta el 31 de marzo. Entonces, bueno, pues hay que prepararse. La segunda sería, todavía utilizando los servicios del SAT, puedo ingresar a la plataforma ya sea con la firma electrónica o con un certificado de sello digital. Ahí me permite los dos. Ajá. Así es, sí. Y ahí tanto el ingreso como la salida va a ser, la salida me refiero al timbrado, va a ser con esta firma electrónica, con estos sellos que estén vigentes. Entonces, amigos, también pero son revisen. cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Son válidos. Como persona física puedo facturar en la página del SAT con estas dos modalidades. Sí, incluso pudieran tener la combinación de entrar con firma electrónica y sellar con CSD. Certificado de sellos digitales. Ajá. Así es. O incluso entrar con contraseña y firmar. Es así, es obligatorio firmar con firma electrónica o con certificado de sello digital. Dos aplicativos del SAT diferentes. Mis Cuentas, pura contraseña. La factura del SAT, que es otra aplicación que no tiene nada que ver con Mis Cuentas, puedo firmarle el comprobante con e-firma y sus clave, sus archivos SER, su archivo key, su contraseña, o con certificado de sellos digitales y con sus archivos SER, su archivo key y su contraseña, ¿no? Y tendríamos otra pequeña combinación que pueden estar timbrando con el 3.3 o con el 4.0. Ya en cualquiera de estas dos, hasta marzo. Entonces, amigos, váyanse sumando. Ya hay un porcentaje mayor de contribuyentes que ya se están cambiando al 4.0. Entonces, bueno, pues tiene más información, entonces creo que es bastante interesante para los contribuyentes. Y bueno, el resto de los contribuyentes, los que no son personas físicas, necesariamente tienen que utilizar un certificado de sellos digitales. Así es, y ya sea que lo utilicen en la página del SAT, en el aplicativo, o ya vamos a la siguiente, que sería utilizar un PAC diferente al SAT, un PAC, un proveedor autorizado de comprobantes, que en este caso sería pues un proveedor, vamos a llamarle, si me permiten, algunos son de paga, muy poquitos gratuitos, pero la mayoría son de paga porque nos dan pues mayores facilidades. Bueno, más bien todos tienen una opción gratuita, lo que pasa es que a lo mejor no te conviene usarla, ¿no? Van tres cosas. Pero, o sea, está la opción gratuita de los packs o la opción de paga de los packs, obviamente con mayores servicios en la opción de paga, con una facilidad más amplia de facturar a través de la opción de paga que la opción gratuita, pero existe, ¿no? La posibilidad. Facilidades de archivo, facilidades de llevar a sus clientes, cuentas por cobrar, vinculaciones con otras aplicaciones. Listados de clientes, listados de todo, ¿no? Más robustos. Tenemos un cliente que incluso lo contrató porque en la impresión de la representación impresa, valga la expresión, aparece un fondo de agua que es su cara. Entonces, por eso contrata un PAC. Porque es una persona física con actividad empresarial y eso le hizo feliz, entonces se contrató el PAC porque le dio esa facilidad. Está bien. Sí, entonces bueno, pues sí, ahora sí que en gusto literal, en gusto se rompen géneros. Definitivamente. Bueno, y felicitamos a Rodrigo Lorenzo Vivas, que respondió afirmativamente a la pregunta y se obtiene una suscripción semestral de la revista Consultorio Fiscal. Bueno, entonces estábamos en estos temas de facturación y ya que estamos en el tema de la 3.3 de la 4, dinos cómo quedaron los plazos para la facturación, la fecha límite para facturar con 3.3, a partir de cuándo ya es obligatoria la versión 4, qué pasa, eso es en el CFDI en general,
qué pasa en el CFDI de nómina y qué pasa en la carta aporte. Bueno, tenemos en cuanto a la generalidad, sigue el 3.3 hasta el 31 de marzo. Esa sería la generalidad. Luego, en cuanto a los de nómina, ya estamos pasando ahí, pero tenemos un detalle en relación a obtener la información de nuestros trabajadores, que el año pasado fue un pequeño relajo porque tenían que irse a formar y que la jefa del SAT dijo que sí, que dijo que no. O que, bueno, que ella nunca lo había pedido, que nosotros los contadores habíamos ido. Pero luego entras al portal y en el portal de mi minisitio de facturación, ahí sí hablaba de la constancia, no en la guía, no en la guía de llenado del CFDI. Ajá. Pero sí en el micrositio de facturación, ahí sí lo mencionaba, ¿no? Exactamente, sí, pedirle a la... Bueno, ya el chiste es que necesitamos sabe. Los datos exactos de los trabajadores y obviamente es su nombre, de acuerdo a como lo tienen registrado ante el SAT, que ahí el problema es que luego hay personas que tienen hasta más de un RFC, ¿no? Así es. Me acaba de tocar el caso de una persona que era, haz de cuenta, Pérez García Juan, y él en realidad él es Pérez y García Juan, y entonces tiene 2 RFCs. Y lo malo es que no se pueden dar de baja porque resulta que los 2 RFCs además están asociados a 2 CURPs diferentes. Entonces primero tienen que cancelar la CURP en Secretaría de Gobernación y luego otra vez acudir al SAT para cancelar el segundo, el RFC incorrecto, ¿no? Y luego que en el trabajo tengan el correcto. Ajá, también. Y entonces ahí, por ejemplo, ahí la empresa tiene que saber cuál es el correcto. Y entonces tiene que tener el nombre correcto, el RFC correcto, su domicilio correcto, ¿no? Bueno, el código postal del domicilio del trabajador, ¿no? Y sí. Y entonces, ¿qué pasó en este sentido? En ese sentido, maestra, la autoridad se puso un poquito a las pilas, que eso es muy bueno, se agradece. Y sí, hombre, nos facilita la vida. Muchas gracias a los amigos del SAT. Lentos pero seguros. Sí, Ajá, se tardaron tantito, un año, pero bueno. Ajá, lanzaron un aplicativo. Entonces, amigos, revisen el aplicativo, tienen que generar un texto, un archivo TXT, un texto plano, donde van a hacer la solicitud. Lo van a subir, van a ingresar con, vamos a decir, usuario, van a tener que utilizar su firma electrónica o van a utilizar su contraseña. Si son personas físicas que tienen trabajadores a su vez, y van a presentar este archivo y la autoridad les va a responder con información. Son para patrones, personas físicas y personas morales. Así es, todos los que sean patrones, personas físicas y personas morales. Pues van a solicitarle al SAT ¿qué? Le van a solicitar esta información precisamente. Van a decir, yo tengo registrado al señor Pérez y García. Ajá, okay. Fulanito. Le mando los datos en ese archivo TXT, un poquito como ocurrió hace varios años en la presentación de algunas declaraciones, más o menos así es, lo van a presentar, la idea de un TXT es que quede pequeño, el archivo ya lo van a subir, van a recibir un acuse de recibo donde van a esperar una respuesta que esperemos que sea rápida, sí, que tarde, pues a lo mejor no 3 meses, ¿verdad? Sino que unos 3 días, no nos habla la autoridad de eso, así que en cuánto tiempo va a contestar, pero esperamos que rápido. Ajá. Y ya que nos contesta, ahora sí ya nos va a confirmar los datos correspondientes, nombre completo o el que tiene registrado, el RFC y su código postal, para que esos datos queden asentados ahora sí en el CFDI de nómina y pueda cumplir con las disposiciones fiscales generales. Pero yo creo que aquí una recomendación que les haríamos a nuestros radioescuchas es que primero recaben bien los datos con los trabajadores. Por el ejemplo que yo te acabo de plantear, la persona esta originalmente usaba Pérez García y después dijo, me di cuenta que no soy Pérez García, soy Pérez y García. Y entonces empezó a utilizar de un año X hacia acá el Pérez y García. Entonces, a lo mejor la empresa lo tenía registrado con Pérez García, ¿no? Y resulta que él está arreglando todos sus papeles para ser Pérez y García. Entonces, primero que confirmen los datos correctos con los trabajadores y ya que los tengan completos y correctos, a lo mejor que les traigan su acta de nacimiento y que de ahí los tomen. Y ya entonces proceder a hacer la petición de información a la autoridad fiscal, ¿no? Sí, en ese caso, bueno, se supone que el contribuyente debe tener un expediente laboral y en ese caso el expediente laboral... El acta de nacimiento. Así es, lo primero, bueno, incluso como parte de la materialidad, identificar que había la necesidad del empleo a partir de una solicitud de empleo, el acta de nacimiento, la clave única de registro poblacional, en el caso de extranjeros también, si tienen una cuestión migratoria en México para poder prestar los servicios, y un CURP, si se les asigna un CURP,
también en su momento si tuvieron un RFC o si tienen otras actividades o si tienen ya su constancia de situación fiscal, contar con ella, una identificación, la que tengan a la mano, un comprobante de domicilio, porque de repente para emplazar al trabajador cuando dejó de laborar o cuando se enfermó de COVID y no nos pudo avisar, entonces pues ver dónde lo voy a ubicar. Y ya con esos datos ya tenemos razonablemente, o ubicamos que hay a lo mejor una diferencia entre los nombres que está ofreciendo y cómo lo tenemos registrado. Así es. Pues bueno, esas son nuestras recomendaciones para el tema de la nómina. Pero vamos a hacer una pausa y continuamos después de la misma con el tema del régimen simplificado de confianza. Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez. Contabilidad existencial. En este inicio de año, tomo el concepto de contabilidad existencial de mi maestro y amigo Juan Manuel Silva Camarena para reflexionar acerca de la importancia de las acciones que uno realiza en la vida. En este programa hemos analizado qué es lo que le falta a nuestro país, cómo pueden mejorarse los aspectos económicos, políticos, sociales, ecológicos y culturales. En esta ocasión, hago una reflexión más personal. Afirma Juan Manuel, el año nuevo no traerá nada nuevo, nada que no haya traído el que ahora se está volviendo viejo. Pasar la página del calendario no es un gran evento. La vida, antes y ahora, nos da la posibilidad de decidir lo que hacemos o dejamos de hacer. Es lo que cuenta en la contabilidad existencial. Con base en esta frase podemos reflexionar. Primero, ¿qué es la contabilidad existencial? Segundo, ¿cómo está nuestra contabilidad existencial? La contabilidad existencial es la suma de lo que hemos hecho en nuestra vida, lo bueno, lo malo y lo no tan bueno. Nuestra existencia es la suma de nuestros actos, es lo que hemos ido acumulando, las decisiones que hemos o no hemos tomado. La contabilidad existencial es la suma del debe, activo, y el haber, pasivo de nuestras vidas, de nuestra existencia, de lo que hacemos. En el debe vamos acumulando todo lo bueno que realizamos, y el haber, las cosas malas o las no tan buenas. Desde un punto de vista personal, el debe o activo debe ser amplio, grande, y el pasivo lo más pequeño que se pueda, de tal manera que el balance personal sea positivo. ¿Quién califica nuestras acciones? ¿Quién decide qué es bueno o malo? Nosotros mismos somos los que debemos calificar nuestras acciones. Nuestra existencia debe estar guiada por la ética. Debemos tener una conducta moral, hacer el bien porque sabemos y queremos, por convicción, porque eso está bien, no porque alguien nos lo imponga. Entonces, nosotros mismos somos o debemos ser nuestros propios jueces. Y el inicio de un nuevo año es buen momento para reflexionar sobre nuestra conducta, nuestras acciones. Es un ejercicio introspectivo que conviene hacer por lo menos una vez al año. Las hojas del calendario pasan, contamos las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Pero como señala Juan Manuel Silva, la vida nos da la oportunidad de decidir qué hacer o qué no hacer. No es un mero ejercicio de anotar nuestros buenos deseos, ponerme a dieta, hacer ejercicio, cultivar la lectura de los clásicos, visitar enfermos, por señalar algunos ejemplos, o dejar de hacer, no fumar, no tomar alcohol, bajarle a la memela. Por nuestra existencia hablarán nuestras acciones, y el conjunto de ellas es lo que conforma nuestra contabilidad existencial personal. Los invito a que incrementemos nuestra contabilidad existencial personal, a que sumemos acciones personales éticas, basadas en el buen actuar. Hay mucho que hacer. En primer lugar, cumplamos con nuestro deber, seamos buenos profesionistas, buenos obreros, buenos maestros, buenos médicos, buenas enfermeras. Empecemos con ser puntuales y cumplir con nuestras obligaciones laborales. Seamos buenos padres, buenos hijos, mejores amigos. Este año
nuevo 2023 traerá cosas nuevas, enriquecidas y renovadas si nosotros decidimos mejorar, hacer las cosas mejor de como las veníamos haciendo. Incrementemos nuestra contabilidad personal. Aquí no hay competencia con los demás. Todos podemos aumentar y sobre todo optimizar nuestra existencia. Ante un mundo y un país plagados de problemas, no les cae mal el mejoramiento personal de nuestras vidas, de nuestra propia existencia. Seamos mejores personas, cuidemos a los demás, a los animales, a las plantas y al planeta que es nuestra casa. En déficit, con José Silvestre Méndez. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bueno, pues ya estamos de regreso. Estábamos con el tema entonces de los CFDIs, no sé si quieras agregar algo. Bueno, nos quedó pendiente nada más la fecha de la carta aporte, ¿no? Que eso que se quedó pendiente. ¿Nos quieres hablar de la fecha? Amigos, recuerden que la carta aporte ya lo tenemos que estar trabajando, ya debe de estar realizándose. La ventaja que nos establece todavía la resolución miscelánea para este año, o bueno, para algunos de estos meses, es de que hasta el 31 de julio la puedo hacer con errores. O sea, a lo mejor no la he entendido, a lo mejor no he sabido cómo hacerla, pero la tengo que hacer. O sea, al día de hoy ya tengo que estar trabajando, ya tengo que estar con mi carta aporte, y si tiene errores, entonces puedo estarlo haciendo hasta el 31 de julio y en ese sentido no me multaría la autoridad. Sí, o sea, es ya este periodo de conocimiento, este periodo de transición, este periodo donde yo la tengo que enviar. Amigos, si nos detienen en vías federales, mucho ojo, porque van a poder solicitarla, básicamente si nos detiene Guardia Nacional, Policía Estatal, entre otras autoridades. Estamos hablando que son 7 diferentes autoridades que nos pueden detener, sí pueden solicitar la carta aporte. Ahora, si está mal, insisto, hasta el 31 de julio para poderla arreglar, y en su caso que no nos multe la autoridad. Así es. Bueno, hablando de la facturación, de la factura global con el público en general, queda igual, ¿no? O sea, es la regla 27121 que establece que hasta los 100 pesos no necesitas emitir. O sea, si la operación no excede de 100 pesos global, o sea, el precio final, entonces en ese caso no estás obligado a emitir comprobantes. Puedes no dar nada hasta 100 pesos, ¿no? Pero ya de 100 pesos, no, más bien hasta antes de 100 pesos, de 100 pesos para arriba, tienes que dar un comprobante simplificado por lo menos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. ¿Cuáles son estos comprobantes simplificados? Bueno, los que cumplen los requisitos mínimos y aparte no me van a desglosar el IVA. Pero vienen en papel, sí. Puede ser un bloc foliado donde tú te quedas, el contribuyente se queda el original, el cliente le da la copia. O puede ser un ticket, ¿no? De venta. Sí, algunos que tienen todavía las máquinas printafórmula, aquellas de comprobación fiscal, si las tienen, bueno, pues también emiten ese comprobante. Y bueno, de todas maneras tienen que emitir un CFDI global por todas las operaciones con el público en general, ya sea de las de menos de 100 pesos por las que no dieron nada, o de las de 100 pesos o más por las que dieron un comprobante simplificado, y en ese caso se hace este CFDI global de operaciones con el público en general, que donde pones todas las ventas por las cuales no diste CFDI, ¿no? Así es. Que diste comprobante de papel simplificado, ya sea, o no diste comprobante porque no alcanzó la operación los 100 pesos. Y que también las conocemos como las de público en general. Que nosotros conocemos la factura global de operaciones con el público en general. La facilidad, o sea, todos los personas físicas, personas morales que vendemos al público en general, tenemos que hacer este comprobante. Pero la diferencia es, pueden ser global diario, global semanal, global mensual. En el caso de los del RIF, pueden hacerlo en forma bimestral, a través de lo que es el programa Factura Fácil de Mis Cuentas, y este programa también aplica para los del régimen simplificado, de las personas físicas del régimen simplificado de confianza, y pues la única diferencia es que ellos pueden poner así ventas del mes, ventas del bimestre, y en el caso del resto de los contribuyentes tienen que poner
ticket por ticket, comprobante por comprobante en esa factura global. Y es una factura global que sí lleva el IVA desglosado, lo dice la regla 27121, que sí debe llevar el IVA y el IEPS, bueno, el IVA, los impuestos, el IVA y el IEPS desglosados, de hecho habla de los dos. Y bueno, eso sería entonces para los comprobantes. No sé si quieres agregar algo en este sentido. Sí, maestra. Hay muchos contribuyentes que al día de hoy, aunque han presentado sus declaraciones como régimen de incorporación fiscal, no han hecho esa factura, llevan alguna libretita, llevan algún tipo de documento que respalda, no las han hecho. Amigos, háganlas. Revisen con su contador que no nada más esté elaborada la declaración, que esté pagada, sino que estén generadas este tipo de comprobantes, porque hay contribuyentes que prácticamente su operaciones con el público en general, misceláneas, pequeñas tiendas, papelerías, pequeños lugares que no solicitan o que no prácticamente nadie les pide. Entonces sus ingresos acumulados preséntenlos o presenten su CFDI correspondiente de factura global. Así es. Ahora teníamos antes, ya hablando del tema de comprobantes, hablabas del plazo para corregir comprobantes de nómina, que es la regla 2756, si no mal recuerdo, de la resolución miscelánea, que bueno, esta regla inaugura las contradicciones de las que vamos a hablar en este caso. Está la regla 2756, que se llama emisión de CFDI por concepto de nómina del ejercicio fiscal 2022. ¿Qué dice esa regla? Esta nos habla de que tenemos hasta el 28 de febrero para poder hacer las correcciones, los ajustes, cancelaciones, la sustitución, así es. En nómina. Aplicando correctamente los 4 rubros que tenemos para las cancelaciones. Entonces, bueno, pues en el caso particular, como bien dices, maestra, de nómina. Y luego tenemos la regla 27147, que se llama plazos para la cancelación de CFDI, que dice que la cancelación del CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en que se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Entonces, el CFDI de la nómina es un CFDI emitido, ¿no? Y entonces, por un lado, la regla 56 me dice, 2756 me dice que hasta el 28 de febrero, y por otro lado la regla 27147 me dice que cualquier CFDI solo se va a poder cancelar hasta la fecha de presentación de la declaración anual, ¿no? Es que a lo mejor cualquier CFDI no es el de nómina. Bueno, pues ahí están las dos reglas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, hay que corregir en la medida de lo posible, lo más rápido posible, para que no haya ningún problema en este sentido, ¿no? Bueno, ahora tenemos el régimen simplificado de confianza. Si quieres empezamos por el sector primario, que bueno, ahí es el tema, ¿no? Y tenemos ya además muy poco tiempo. Bueno, pues aquí las dos situaciones, una que nos señala que 900,000 pesos y 3,5 millones, maestra. La regla 31328 y la regla 31330, ¿no? Recordemos que el sector primario, las personas que se dedican al 100% a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, y cuyos ingresos no exceden de 900,000 pesos, no pagan ISR, tributo, bueno, todo el sector primario tributa en el régimen simplificado de confianza, y si no exceden de 900,000 pesos, no pagan ISR. Eso es lo que dice la ley. Y bueno, teníamos la duda de si era un monto exento hasta por 900,000 pesos y lo que excediera pagaba, o si estábamos exentos si solo, o sea, no pagábamos si solo si no excedían de 900, y si excedíamos en un ejercicio de 900, entonces siempre sí pagábamos desde el primero hasta el último peso. Aparentemente queda así en principio en la resolución miscelánea, ¿no? Se supone. Pero luego llega la regla 31328, que ¿qué dice? Bueno, pues precisamente nos habla de esta circunstancia bueno, nos relaciona con la 31330 para efectivamente irse a los 3,5 millones. Te dice básicamente que si no, tus ingresos no exceden de 900,000 pesos en un año, que puedes no presentar declaraciones, pero y que nada más eso sí que factures. Ajá. Y incluso el segundo párrafo te dice que en el momento que excedas de 900,000 pesos vas a tener que presentar incluso complementarias de los meses anteriores y pagar. Pero luego llega la 31330, ¿y qué dice la 31330? Y ya con esto nos despedimos. Bueno, pues nos releva y entonces nos dice no presentes declaraciones. Si los ingresos no pasan de ¿cuánto? 3,5 millones.
O sea, dice, si tus ingresos no pasan de 3.5 millones, no hagas declaraciones. Así es. Sector primario en todos los Sector casos. primario, sector Ajá, primario. no hagas declaraciones y nada más eso sí factura. Y entonces, ¿ahora cuál sigo? ¿A cuál le hago caso, no? Pues con eso terminamos el día de hoy. Te agradecemos nuevamente, Abraham. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, maestra. Y bueno, les recordamos que los invitamos a lo que nos sintonicen la próxima semana con el tema de quejas y reclamaciones Prodecon. Y recordemos que esto es una coproducción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración, dirigidos por Benito Taibo y por el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, respectivamente. Por parte de la Facultad de Contaduría, el secretario de Divulgación y Fomento Editorial, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahual Coyol-Jara, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Jeremías Villegas, Itzel Olivares, Nayeli Olivares, César Hernández y hoy Nancy Audelo. Muchas gracias a todos. Consultorio Fiscal. Radio. ...96.1 de frecuencia modulada. 860 de amplitud.